¿Quién hubiera creído, amables y apreciados televidentes, radioescuchas, que concluida, muerta y disuelta la Unión Soviética, la China de Mao, la Europa comunista del centro y del este, cuando quedaba apenas un remanente maloliente en Cuba, que por su aislamiento y otras razones ha ido allí a afincar la pavorosa y fracasada práctica comunista. ¿Quién hubiera creído que disuelto este cáncer de la humanidad, esta doctrina intrínsecamente criminal, hubiera el mundo ingresado lo que podría comparar como un extenso e intenso campo minado, con mayores peligros y riesgos, porque al fin y al cabo era Occidente versus el otro hemisferio, con la China de Mao y con el Kremlin de los comunistas. Un conflicto bipolar que se respetaba a nivel de paranoia. Nadie osaba iniciar un holocausto mundial. Terminado eso, paradójicamente, para una trágica ironía de la historia, hoy los peligros se multiplican, o desde entonces empezaron a multiplicarse. No ha dejado de amenazar el propio comunismo, ahora fracasado en todo el hemisferio norte, pero hendiendo de hendir y hundiendo sus uñas sucias, sus garras, en el subcontinente latinoamericano. Allí está la endemia de Cuba, está Nicaragua, está Venezuela, está ahora Colombia, la pobre Colombia, maravilloso país con gente inigualablemente emprendedora e inteligente, con este depravado de Gustavo Petro. Allí está el Perú, con este subproducto mental de apellido Castillo. Allí continúa Bolivia y su indígena cocalero Evo Morales, tras bastidores haciendo pues lo que le viene en gana. Allí está ese nobilísimo pueblo, la inteligencia europea trasladada al cono sur, Argentina, con los Kirchner, Fernández y equivalentes. Y no tengan ustedes dudas de que en breve el delincuente y ladrón de Inácio Lula da Silva volverá a hacerse del poder en Brasil. El comunismo entre comillas, se modernizó. Ya la lucha de clases no estaba situada entre capitalistas y obreros. Hoy el obrero es un clase mediano, próspero, y ya es un pequeño burgués, no es el proletariado. Pero los comunistas se han inventado que el conflicto hay que crear, hay que inventar a partir de cualquier descontento. Cualquier descontento es sumado por el neomarxismo contra la democracia y contra el liberalismo. Es realmente una tragedia y una punta de Damocles la que pende sobre la cabeza de América Latina, también en buena parte del África. Pero no es el único peligro. Está la recalcitrancia del Islam, que tiene 1400 años de conflicto con Occidente y cuyo libro fundamental, el Corán,
inventado por el profeta Mahoma. Dice en 3 o 4 de sus versículos: matad y extinguid al enemigo, esté donde esté, o cerca o lejos. Es la guerra santa, la yihad, la intifada, que va a continuar aterrorizando al mundo por vía del arma, pues del terror. Y ahora tenemos, por añadidura, un tercer riesgo que enfrentar, creado por un pobre diablo, porque noten ustedes y adviertan que cuando los pobres diablos acceden al poder, el mundo entra en peligro, y en peligro de extinción. Eso fue Hitler, un pobre diablo, psicópata, depravado, cabo de trinchera en la Primera Guerra Mundial, con un discurso epileptoide como el de Fidel Castro. Estuvo a punto de una catástrofe, no a punto, logró una catástrofe mundial. 50 millones de muertos le costó a la humanidad la Segunda Guerra Mundial, iniciada por este depravado, un pobre diablo. Y ahora otro, afincado ahí en el Kremlin, Vladimir Putin, otro pobre diablo, a duras penas y a más tardar pesquisa del KGB y portapapeles de quien fuera el primer ministro de la extinguida Unión Soviética y de la Federación Rusa, el viejito borrachín de Boris Yeltsin. Recordarán ustedes ese viejito con la cabeza cana blanca totalmente y una cara rosada. Disculpen la comparación un poco zoológica y un poco vulgarona. Parecía pinga de oso polar. Disculpen. Las palabras gruesas deben ser como el almíbar, una gotita de repente, porque como abundancia empalagan. Bueno, mil disculpas por la comparación. Este depravado, pobre diablo, Vladimir Putin, que sueña con pasar a la historia como Catalina la Grande o Pedro el Grande de Rusia, que jamás iniciaron una guerra mundial, ni se les ocurrió. Eran realmente la aristocracia y la nobleza, que sabe del riesgo, que tiene al cerebro pensando y que los peligros son medidos y son dosificados. El peligro, insisto, está en los pobres diablos, cuando se arrogan el poder de los pueblos. La guerra ruso-ucraniana, que está privando al mundo de bienes, servicios y productos a partir de la escasez de los granos, la alimentación. Y cuando eso pasa, pues el efecto inflacionario contagia a todo el fenómeno productivo del planeta y tenemos una inflación internacional que no se detiene y avanza al galope, lamentablemente. No le importa a este pobre diablo, el pesquisa del Kremlin, Vladimir Putin, convertir a Ucrania en cenizas con tal de tragársela y engullírsela. Y no le importa que sigan muriendo centenares y miles de rusos, tropa de sacrificio, chicos conscriptos que son mandados al frente como carne de cañón. Se calcula que en lo que va de la campaña en Ucrania han muerto ya 40,000 rusos. 40,000 rusos. Y obviamente, Occidente tiene un límite. La OTAN tiene el suyo propio. Que no golpeen la puerta, me refiero a Putin, de un gigante que todavía está bostezando, gigante dormido, porque cuando se despierte y ponga sus armas en ristre,
el Kremlin puede desaparecer con graves consecuencias también para el propio Occidente. Estados Unidos, la OTAN, Europa, el hemisferio nuestro, la cultura nuestra, porque cualquier momento puede despertarse y decir, basta, hasta aquí nomás. Pero en ese momento, en ese rato, podría estar empezando el temebum de la Tercera Guerra Mundial. Amigas y amigos, muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes esta preocupación de otro orden. Ya no es el plano nacional, es el plano de todo el planeta. Gracias. Hasta mañana.